En la Europa convulsionada de los años 30 y 40, un continente desgarrado por la guerra más brutal de la historia se precipitaba hacia un abismo de violencia y fanatismo. Mientras las botas del Tercer Reich arrasaban naciones enteras, en las sombras se gestaba un plan monstruoso, la solución final, un genocidio diseñado con precisión fría para aniquilar a millones de judíos. Este crimen se sostuvo en burócratas capaces de transformar el odio en un engranaje metódico de exterminio. En el corazón de esa maquinaria se encontraba Adolf Eichmann, un funcionario cuya obsesión por el orden y la eficiencia allanó el camino al mayor crimen de la humanidad. Otto Adolf Eichmann, figura que más tarde quedaría inscrita en la historia del siglo XX, vino al mundo el 19 de marzo de 1906 en Solingen, en Renania del Norte-Westfalia, al noroeste de Alemania. Su padre, Adolf Karl Eichmann, trabajaba como contable y encabezaba un hogar calvinista de tradición protestante. En aquel entorno de clase media, Eichmann creció en un ambiente considerado común dentro del Segundo Reich alemán, el estado que había surgido el 18 de enero de 1871 y que se desmoronaría tras la Primera Guerra Mundial. Su madre, Maria Schäferling, falleció en 1916 cuando él tenía apenas 10 años. Poco después, su padre contrajo matrimonio con Maris Wartal, quien asumió el papel de madrastra en la vida del joven. La infancia de Eichmann estuvo marcada por constantes traslados. En 1913 su padre aceptó un empleo en Austria dentro de la compañía de tranvías y electricidad de Linz. La familia, sin embargo, no se trasladó hasta 1914, coincidiendo con la explosión de la Gran Guerra en Europa. Fue allí, tras la muerte de su madre, cuando Marie, ferviente protestante, consolidó un hogar con una fuerte disciplina religiosa. En Linz, Eichmann ingresó en la escuela secundaria Kaiser Franz Joseph. Además de recibir instrucción académica, aprendió a tocar el violín y se integró en el grupo juvenil Van der Vogel. Aunque semejantes a los exploradores modernos, aquellos colectivos se diferenciaban por su trasfondo ideológico. Habían nacido a finales del siglo XIX como reacción al avance de la industrialización y al abandono de las costumbres tradicionales alemanas. Esta experiencia temprana pudo haber sembrado en Eichmann el anhelo de una cultura germánica idealizada y pura. El joven atravesó su adolescencia en una Europa central convulsionada. Los años 1910 y 1920 estuvieron signados por el legado de la guerra y las tensiones internacionales. Desde finales del siglo XIX, las potencias se habían dividido en dos bloques armados, de un lado Gran Bretaña, Francia y Rusia, del otro Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En 1914 estas fricciones desembocaron en el estallido de la Primera Guerra Mundial, conflicto que también se vio impulsado por nacionalismos exacerbados y desequilibrios económicos. Durante 4 años la devastación se concentró en el frente occidental, donde las trincheras del norte de Francia se convirtieron en un escenario de horror. Cuando el conflicto terminó en 1918, Eichmann apenas entraba en la adolescencia. Alemania había sido derrotada y el Tratado de Versalles impuso condiciones de paz sumamente duras. El descontento se extendió por todo el país y en los años 20 ese resentimiento se transformó en terreno fértil para nuevas corrientes políticas. En ese clima surgieron organizaciones radicales y ninguna destacó más que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, dirigido por Adolf Hitler. Fue este movimiento el que en 1923 intentó un golpe de Estado en Baviera, revelando la disposición de algunos grupos a desafiar por la fuerza el orden establecido. Adolf alcanzó su juventud en este ambiente cargado de tensiones y resentimientos. Desde temprana edad, demostró escaso interés por la formación académica. Tras reiterados fracasos escolares, no solo abandonó prematuramente la escuela secundaria Kaiser Franz Joseph, sino también otras instituciones a las que intentó ingresar, incluidas academias técnicas y vocacionales. Convencido de que los estudios no eran su camino, optó por integrarse al negocio fundado por su padre, quien a mediados de la década de los 20 había establecido la compañía minera Unsterberg. Aquella época, marcada por el auge económico en Europa y América del Norte, ofrecía oportunidades para quienes aspiraban a enriquecerse. Los Eichmann vieron en la minería una vía hacia la prosperidad. Adolf se incorporó a la empresa familiar en 1924, aunque su participación resultó efímera. Para 1925, había dejado el proyecto y se empleaba como oficinista en la compañía de radio austríaca.
Más tarde fue contratado por la compañía de petróleo Vacuum, filial de una gran corporación estadounidense. En 1931, mientras aún trabajaba allí, la firma se fusionó con Standard Oil, la mayor productora mundial de petróleo. En apariencia, los primeros años de Eichmann mostraban a un joven común, un inmigrante alemán radicado en Austria, dedicado a labores administrativas de empresas de prestigio. Sin embargo, esa fachada ocultaba inquietudes mucho más profundas. En el ámbito privado, su adhesión a grupos políticos comenzó a definir un rumbo distinto. Durante su tiempo en la compañía petrolera, Eichmann se afilió a la organización juvenil de la Frontkämpfervereinigung, la Unión de Luchadores del Frente, dirigida por el exoficial austríaco Hermann Hittel. Hittel, al igual que otros líderes ultranacionalistas, había quedado marcado por la derrota en la Primera Guerra Mundial y por las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Inspirado en los mismos ideales que guiaban a Adolf Hitler en Alemania, impulsaba un movimiento de carácter militarista y radical profundamente ligado al nazismo. Sus seguidores defendían el fascismo, el pangermanismo y la unificación política de los pueblos germanoparlantes de Europa Central. El programa también reclamaba la expansión hacia el este bajo el concepto del Lebensraum, despojando a las poblaciones eslavas de sus tierras para beneficio alemán. Y en el corazón de su ideología se encontraba un marcado antisemitismo que rechazaba con vehemencia la presencia judía en la región. Fue en este entorno ideológico donde Eichmann absorbió las bases de sus futuras convicciones políticas, una influencia que marcaría de manera decisiva su visión del mundo. Ascenso en el movimiento nazi y su rol en las SS. En 1933, el equilibrio político en Europa Central sufrió transformaciones profundas con repercusiones de gran alcance para toda la región. A comienzos de aquel año, Adolf Hitler asumió el cargo de canciller en Alemania, marcando el inicio del dominio nacionalsocialista. Hasta finales de la década de 1920, el movimiento nazi había carecido de relevancia en la vida política alemana, pero la quiebra de Wall Street y la severa crisis económica mundial que le sucedió hundieron a Alemania en una situación desesperada, facilitando el avance de ideologías radicales. Hitler y su partido, explotando el malestar general, lograron movilizar el apoyo de cerca del 35% del electorado, lo suficiente para consolidar un control total y transformar rápidamente el país en un mandato de partido único. Las consecuencias inmediatas se sintieron en Austria. Alarmado por la expansión del nacionalsocialismo en la vecina Alemania, el gobierno austríaco emprendió una campaña para desmantelar toda organización vinculada con los nazis dentro de sus fronteras. En 1932, Adolf Eichmann se había unido tanto a la sección austríaca del partido nazi como a las SS, la fuerza paramilitar que respaldaba el movimiento. Sin embargo, en cuestión de meses, las autoridades austríacas proscribieron estas agrupaciones, temiendo que la influencia alemana minara la soberanía del país. La prohibición alteró de forma decisiva el rumbo de Eichmann. Poco después, Andreas Borleck, uno de los dirigentes nazis en Austria, huyó hacia Alemania, donde desde Múnich y Passau organizó una versión del partido en el exilio. Eichmann lo siguió, instalándose en Passau hacia el otoño de 1933 y pronto recibió el mando de un reducido destacamento de las SS en la frontera austríaca. Sus tareas iniciales consistieron en la distribución de propaganda como panfletos y material impreso con objetivos claros, reconstruir la red nazi en Austria, fortalecer los vínculos entre Viena y Berlín y preparar el terreno para una eventual unión política que diera origen a un Estado pangermano en el corazón de Europa, concebido como una barrera contra el socialismo, el bolchevismo y la población judía. El episodio resulta revelador, pues años después Eichmann insistiría en que nunca había sido un creyente fervoroso de la ideología nazi. No obstante, ya en 1933 había abandonado Austria para sumarse voluntariamente a la causa del Reich. Durante su estancia en el sur de Alemania residió muy cerca del campo de concentración de Dachau, inaugurado el 22 de marzo de 1933, apenas semanas después de la llegada de Hitler al poder. Aquel lugar destinado en principio a la reclusión de opositores políticos proporcionó a Eichmann una temprana y peligrosa familiaridad con el sistema de campos de concentración que desempeñaría un papel central en su futuro. A los pocos meses de haberse incorporado, Adolf Eichmann fue trasladado repetidamente entre distintas dependencias, lo que marcó el inicio de una carrera caracterizada por la movilidad constante dentro de la burocracia nazi.
En 1934 pasó a formar parte de una rama especializada de la CSS, conocida como Sicherheitsdienst o SD, Servicio de Seguridad de la CSS. Esta organización fue fundada bajo la dirección de Reinhard Heydrich, un hombre cuya crueldad y eficiencia serían recordadas durante décadas. Heydrich, según describiría más tarde Hitler, carecía de cualquier tipo de compasión y mostraba una frialdad implacable. La relación profesional entre Eichmann y Heydrich se estrechó rápidamente, estableciendo un vínculo que influiría directamente en las asignaciones que Eichmann recibiría en los años posteriores, definiendo su rol dentro del aparato nazi. En sus primeros tiempos dentro del SD, Eichmann recibió la tarea de investigar sociedades secretas como la masonería, cuyo influjo se había extendido por Europa desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Esta investigación no se limitaba a recopilar información superficial, sino que implicaba un seguimiento detallado de las actividades de las logias y de cada uno de sus miembros. Eichmann debía elaborar informes completos, trazando la red de conexiones entre las logias, sus jerarquías internas y los movimientos de sus integrantes. Este trabajo puso en evidencia su capacidad para organizar, clasificar y mantener registros exhaustivos, habilidades burocráticas que más tarde serían cruciales durante la implementación de políticas más radicales en el régimen nazi. A medida que avanzaba la década de 1930, Eichmann fue destinado a tareas directamente vinculadas con las políticas antijudías del Estado nazi. El antisemitismo constituía un principio fundamental de la ideología nacionalsocialista, sostenido y desarrollado por los escritos de Adolf Hitler, particularmente en Mein Kampf, publicado en la década de 1920. Este libro, mezcla de autobiografía y manifiesto político, trazaba un plan para la exclusión y persecución del pueblo judío, describiendo una visión de Alemania libre de judíos. La implementación de estas ideas comenzó inmediatamente después de que los nazis tomaran el poder en 1933, con medidas progresivas de segregación, restricción y marginación de la población judía. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg, que formalizaron estas políticas de exclusión. Estas leyes despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y establecieron una serie de restricciones legales sobre su vida diaria. Entre ellas se incluían prohibiciones de matrimonio y relaciones sexuales con ciudadanos no judíos, limitaciones para emplear trabajadores arios en sus hogares y restricciones sobre el ejercicio de diversas profesiones. La violencia estalló de manera abierta el 9 de noviembre de 1938 durante la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. En esa serie de ataques coordinados se destruyeron sinagogas, negocios y hogares judíos en toda Alemania. Cientos de personas fueron asesinadas y los daños materiales ascendieron a decenas de millones de Reichsmarks. La Kristallnacht representó un punto de inflexión en la persecución de los judíos, evidenciando la transición de la discriminación legal a la violencia física directa. Aunque Eichmann no tuvo un papel central en la ola de ataques, ya se encontraba implicado en otra faceta clave de la política antijudía, la planificación y ejecución de estrategias de emigración forzada o inducida. En aquellos años iniciales, el régimen nazi aún se mostraba reacio a recurrir a asesinatos masivos, manteniendo una fachada de cumplimiento de normas internacionales. Esto abrió la puerta a la aplicación de métodos más sutiles para expulsar a los judíos del país. Parte de estas políticas consistía en presionar económicamente a la población judía para que abandonara Alemania voluntariamente. Otra vertiente estaba relacionada con la idea de promover la emigración hacia Palestina y otras regiones del Medio Oriente, un proyecto que contaba con antecedentes desde finales del siglo XIX, cuando comunidades judías y organizaciones internacionales comenzaron a contemplar el establecimiento de un Estado judío en esa región. El objetivo era facilitar un traslado seguro de los judíos europeos a territorios donde pudieran desarrollar su vida lejos de la creciente hostilidad antisemita. Eichmann se convirtió en una figura central en la planificación y ejecución de estos programas de emigración. En 1937 viajó al Medio Oriente, en una región que estaba bajo control británico y francés tras la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano. Allí observó de primera mano la vida de la comunidad judía en Palestina bajo mandato británico, y su labor consistió en coordinar mecanismos que facilitaran la llegada de emigrantes desde Alemania. Este esfuerzo estaba alineado con el Acuerdo de Habra, firmado en 1933, que permitía la emigración de judíos alemanes a Palestina, trasladando parte de su patrimonio a su nuevo destino.
Como resultado de estas políticas y de la presión creciente dentro de Alemania, aproximadamente 250.000 de los 437.000 judíos alemanes habían emigrado hacia mediados de 1939, en su mayoría hacia Palestina, pero también hacia otros países de Europa y América. Mientras desarrollaba su carrera, Eichmann también avanzaba en su vida personal. El 21 de marzo de 1935 se casó con Veronika Liebel, conocida como Vera. La pareja tendría 4 hijos, de los cuales 3 nacieron antes de la guerra: Klaus en 1936, Horst Adolf en 1940 y Dieter en 1942. En 1937, Eichmann decidió abandonar la iglesia a pesar de la influencia religiosa que su madrastra había ejercido durante su infancia en Austria. Este gesto reflejaba un distanciamiento de la religiosidad familiar, aunque no de la disciplina y la estructura que caracterizaron su vida adulta. En marzo de 1938 se produjo un cambio significativo en su trayectoria profesional. Tras el Anschluss, la anexión de Austria al Reich alemán, Eichmann fue trasladado nuevamente a Viena, ciudad donde había pasado gran parte de su juventud. En esta nueva posición, su tarea consistía en acelerar y coordinar la emigración de los judíos austríacos hacia distintos destinos, incluyendo Palestina, otras regiones europeas y cualquier país dispuesto a recibir emigrantes judíos. Para cumplir con esta misión, Eichmann trabajó directamente con líderes de la comunidad judía local y con otras organizaciones que, de manera coercitiva o colaborativa, se vieron involucradas en la implementación de estas políticas de migración forzada. Su labor en Viena requería un equilibrio entre presión, burocracia y coordinación logística. Debía organizar transportes, supervisar documentación y garantizar que los procesos de emigración se llevaran a cabo conforme a los objetivos del Estado nazi. Cada paso, desde la recopilación de información sobre posibles emigrantes hasta la ejecución de los traslados, estaba cuidadosamente planeado. La experiencia que había adquirido en el SD, investigando sociedades secretas y catalogando personas, le permitió manejar este proceso con eficacia administrativa, sentando las bases para las operaciones masivas que luego caracterizarían la persecución nazi a gran escala. Durante estos años, Eichmann consolidó su reputación como funcionario meticuloso y eficiente dentro de la estructura del SD y del régimen nazi. Sus tareas combinaban investigación, planificación y coordinación con la implementación de políticas antijudías, integrando aspectos logísticos, burocráticos y de control social. La combinación de estas responsabilidades le otorgó un conocimiento detallado de los mecanismos internos del Estado nazi y de la manera en que la persecución de los judíos se estructuraba desde la administración central hasta las comunidades locales. Agencia Central para la Emigración Judía y Preparativos para la Guerra. En agosto de 1938 se estableció en Viena la Agencia Central para la Emigración Judía, un organismo creado por el SD con la misión explícita de supervisar y coordinar la emigración de judíos austríacos, ya fuese de manera voluntaria o forzada bajo presión. Adolf Eichmann, entonces un joven oficial del SD con reputación de eficiencia y compromiso ideológico, fue designado para ocupar un puesto de alta responsabilidad en esta institución. Desde sus primeros días al frente de la agencia, su trabajo se caracterizó por la minuciosa organización de procedimientos, la capacidad de movilizar recursos y la rapidez en la ejecución de políticas de traslado y registro de población. La eficacia alcanzada en Viena fue tal que en los años siguientes, cuando se implementaron políticas equivalentes en Europa Occidental y Oriental, se replicaron oficinas casi idénticas, adoptando métodos muy similares a los empleados en Viena desde agosto de 1938. Durante estos meses, Europa se encontraba en un estado de tensión creciente. La agresiva política exterior y militar del régimen nazi, que había alcanzado el poder en Alemania en 1933, no tardó en generar conflictos con los límites impuestos por el Tratado de Versalles. Dicho tratado, que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial, estipulaba restricciones severas sobre la capacidad militar de Alemania, limitando el tamaño del ejército y prohibiendo la existencia de una fuerza aérea significativa. Sin embargo, Hitler, al asumir el control del país, inició una reconstrucción sistemática de las Fuerzas Armadas, restaurando la Luftwaffe bajo la dirección de Hermann Göring y preparando el terreno para acciones futuras. Esta política culminó con la remilitarización del Rin el 7 de marzo de 1936, en un área que debía permanecer desmilitarizada según los acuerdos de Versalles, un acto que constituyó una violación abierta del tratado y un primer paso hacia la expansión territorial.
En marzo de 1938, el régimen nazi llevó a cabo la anexión de Austria, integrando el país en una Alemania mayor y consolidando el poder interno de Hitler. Durante el otoño de ese mismo año, el gobierno alemán comenzó a presionar a las potencias europeas para permitir la ocupación de los Sudetes, la región de Checoslovaquia con mayoría alemana. Para mediados de 1939, el apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia había logrado transformar a Checoslovaquia y Hungría en estados títeres, alineados con los intereses del Reich. La invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 desencadenó la declaración de guerra de estas dos potencias el 3 de septiembre, marcando formalmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban hacia el este, la política del Reich hacia los judíos se extendió a los territorios ocupados, adaptándose a la densidad y distribución de la población askenazí en cada región. Eichmann, que inicialmente había sido destacado a Praga, fue trasladado a Berlín para asumir el control de la Reichszentral für jüdische Auswanderung, u Oficina Central de Emigración Judía, subordinado únicamente a Heinrich Müller, jefe de la Gestapo. Su ascenso reflejaba no solo su fidelidad al régimen, sino también su marcado fervor antisemita, rasgo que se volvió central en su carrera. Entre sus tareas principales se encontraba la supervisión de la deportación de decenas de miles de judíos hacia guetos y campos de concentración recién establecidos, incluido el gueto de Varsovia, poco después de la ocupación del país. En diciembre de 1939, Eichmann fue promovido al rango de Obersturmbannführer y asumió la jefatura del Referat 4B4 de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, dependiente del SD y encargado de asuntos relacionados con la población judía, la emigración y el movimiento dentro de los territorios del este europeo bajo control alemán. Desde esta posición quedó subordinado únicamente a Reinhard Heydrich, lo que indicaba su creciente influencia en la formulación y ejecución de políticas antijudías dentro del régimen. Durante los años siguientes, Eichmann se convirtió en responsable de numerosos programas, incluyendo la germanización de Polonia, la reubicación de judíos y la creación de guetos en varias regiones del este europeo. Aunque más tarde declararía sentir horror por las condiciones que observó en estos territorios, los documentos y planes de la época muestran que desde fines de 1939 ya diseñaba la deportación y guetización de cientos de miles de judíos, limitado únicamente por la competencia interna entre otros oficiales nazis que buscaban protagonismo en la aplicación de políticas represivas. En esta etapa, los planes del régimen nazi no incluían todavía un exterminio sistemático. La política se centraba principalmente en reubicar a los judíos fuera de Europa, a territorios que quedaban fuera del control directo del Reich. Entre los proyectos más importantes de reubicación, se encontraba el Plan Madagascar, que contemplaba el traslado de la mayoría de los judíos europeos a la gran isla frente a la costa oriental de África. La idea no surgió con los nazis. Paul de Lagarde, orientalista alemán, la había propuesto en 1978 y durante las décadas siguientes volvió a aparecer en discusiones de distintos sectores, incluidos grupos judíos que evaluaban la posibilidad de establecer allí un refugio seguro ante el antisemitismo europeo. En 1937, incluso el gobierno polaco había considerado la idea en colaboración con autoridades francesas. En 1940, con el avance de Alemania sobre Europa Occidental y los éxitos militares de Italia y Alemania en África y Oriente Medio, la viabilidad del Plan Madagascar comenzó a ser seriamente estudiada por el alto mando nazi. Eichmann se convirtió en la figura central de estas deliberaciones, probablemente el funcionario más importante del Tercer Reich en relación con la planificación de la reubicación de judíos. El 15 de agosto de 1940 presentó un memorándum titulado Reichssicherheitshauptamt Madagascar Project, en el que detallaba la deportación de 1 millón de judíos al año durante 4 años, proyectando el movimiento masivo de población europea hacia la isla. El plan contemplaba no solo la logística del traslado, sino también la administración futura del territorio. Eichmann proponía que Madagascar se convirtiera en un estado-prisión gobernado por las SS, mientras otros funcionarios, como Franz Rademacher del Ministerio de Asuntos Exteriores, sugerían que los judíos debían autogobernarse y que la isla permaneciera aislada del contacto con el mundo exterior. Estas discusiones continuaron durante el otoño e invierno de 1940 y se prolongaron hacia 1941, reflejando la complejidad de la planificación logística, militar y administrativa que el régimen nazi atribuía a un proyecto de reubicación de esta magnitud. Mientras se debatía el Plan Madagascar,
Eichmann supervisaba simultáneamente otras medidas represivas en los territorios del este europeo, consolidando guetos, organizando transporte forzado y aplicando políticas de germanización y control social. Su influencia se extendió a múltiples programas de reubicación y administración de la población judía, consolidando su posición como uno de los oficiales más destacados en la implementación de la política antisemita del Reich. Cada acción, cada memorándum y cada decisión reflejaban su papel central en la maquinaria burocrática del régimen, así como su capacidad para ejecutar políticas de gran escala, con precisión administrativa. De esta manera, entre 1938 y 1941, Eichmann se combinaría eficiencia organizativa, subordinación a sus superiores y un férreo compromiso ideológico con el partido nazi, lo que le colocaría como uno de los líderes más respetados. Sus tareas incluían desde la supervisión de la emigración forzada, la creación y administración de guetos, hasta la planificación de proyectos de reubicación masiva, como el Plan Madagascar, que constituían la extensión natural de la política de desplazamiento de población impulsada desde Viena y Berlín en los años anteriores. La precisión y la escala de sus actividades sentaron precedentes para la aplicación de políticas similares en otros territorios ocupados por Alemania y consolidaron su relevancia dentro de la estructura del SD y la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Entre agosto de 1938 y los primeros meses de 1941, la trayectoria de Eichmann estuvo marcada por la expansión geográfica de sus responsabilidades, el aumento de su rango y la centralización de su autoridad en asuntos relacionados con la población judía. Desde Viena hasta Berlín, pasando por Praga y los territorios del este europeo, su participación activa en la creación de estructuras administrativas y de control social mostró la combinación de planificación meticulosa, implementación eficiente y lealtad al régimen que caracterizó su papel dentro del Tercer Reich. Cada oficina que supervisaba, cada transporte que organizaba y cada gueto que administraba reflejaba la manera sistemática en que el Estado nazi abordaba la cuestión judía y la posición de Eichmann como uno de los principales ejecutores que más adelante contribuiría a diseñar el plan específico para el exterminio judío. La solución final y el Holocausto. A pesar de los debates sobre los detalles y posibles diferencias de opinión entre los líderes nazis, para 1941 existía un consenso predominante. El proyecto Madagascar representaba la vía seleccionada para abordar lo que ellos denominaban la cuestión judía. Este plan preveía la reubicación masiva de la población judía europea en la isla africana como solución a la situación que los nazis consideraban problemática. Sin embargo, la materialización de este proyecto quedó obstaculizada por la evolución del conflicto global. Gran Bretaña no se rindió en 1941 y las operaciones militares en el norte de África se encontraron con un estancamiento prolongado, impidiendo que los nazis obtuvieran acceso estratégico al Canal de Suez. Al mismo tiempo, la batalla del Atlántico alcanzó un punto muerto, reduciendo las posibilidades de controlar las rutas marítimas esenciales para la ejecución del Plan Madagascar. Este hecho era de suma importancia, pues la Marina Mercante Británica había sido concebida como el instrumento logístico para trasladar a millones de judíos europeos hacia la isla africana una vez que Inglaterra fuera derrotada. Con estas dificultades, la viabilidad del proyecto se tornó cada vez más remota, dejando a la población judía de Europa en una situación cada vez más vulnerable y desprotegida. El fracaso del Plan Madagascar tuvo consecuencias inmediatas dentro del liderazgo nazi. Los funcionarios comenzaron a considerar alternativas más radicales y letales para resolver la cuestión judía. Durante 1941, a medida que las fuerzas alemanas avanzaban con rapidez sobre el territorio soviético, conquistando amplias regiones pobladas por cientos de miles de judíos, se desarrollaron intensos debates internos sobre el destino de estas comunidades. Estas deliberaciones alcanzaron su momento culminante en una reunión organizada en Wannsee, un suburbio de Berlín. El 20 de enero de 1942, Reinhard Heydrich, jefe del aparato de seguridad de las SS, presidió la conferencia de Wannsee tras recibir la autorización para convocarla meses antes. En aquel momento, la Alemania nazi parecía estar cerca de una victoria definitiva sobre la Unión Soviética y las unidades militares alemanas habían cometido ya numerosas atrocidades contra judíos y otros grupos considerados indeseables en los territorios conquistados del este. Convencidos de su triunfo inminente, los líderes del régimen se reunieron con el propósito de determinar la solución final a la cuestión judía, un término que ellos mismos habían definido como el exterminio sistemático de la población judía europea.
El contexto político añadido a este encuentro incrementaba la urgencia de sus decisiones. La administración nazi había llegado a la conclusión de que Europa estaba sobrepoblada y que la población no podía ser sostenida por los recursos del Reich. Existían incluso planes para dejar morir de hambre a 30 millones de personas en los territorios del este, una vez que estos quedaran completamente bajo control alemán. Fue en este escenario de planificación estratégica y brutalidad administrativa que se celebró la conferencia que marcaría el inicio formal del Holocausto. En este contexto, el papel de Adolf Eichmann se volvió decisivo. Semanas antes de la reunión, Eichmann redactó un conjunto detallado de puntos de discusión y documentos de referencia que Heydrich utilizaría durante la conferencia. Entre ellos se incluían listas precisas de la población judía en cada país europeo, estadísticas sobre la emigración reciente y estimaciones sobre los tiempos que cualquier política de reubicación forzada o voluntaria tomaría para eliminar a los judíos del continente. Estos documentos dejaban en claro la intención sistemática de exterminar a millones de personas y la planificación meticulosa necesaria para lograrlo. Durante la conferencia de Wannsee, Heydrich ejerció el papel de presidente visible, pero Eichmann desempeñó un papel central detrás de escena, coordinando la logística del encuentro, supervisando la toma de actas y asegurándose de que los documentos estuvieran completos y listos para su distribución y preparando las instrucciones que seguirían después del encuentro. Su labor no solo reflejaba habilidades administrativas, sino también un profundo conocimiento de la magnitud de la operación que se estaba planificando. Este control detrás de escena proporcionó un registro documental de la implicación directa de Eichmann en la planificación de la solución final, aunque la responsabilidad última recaía sobre Hitler y la cúpula del régimen nazi. Tanto Heydrich como Eichmann jugaron roles decisivos en la estructuración de un plan de exterminio sistemático, cada uno a su manera y cada uno con un peso histórico innegable. Tras la conferencia de Wannsee, Eichmann continuó desempeñando un papel central en la implementación de la solución final. Se encargó de coordinar la deportación de millones de judíos hacia campos de concentración y exterminio distribuidos en Europa Central y Oriental, entre los que se incluían Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor y otros. Estos lugares se convirtieron en sinónimos del terror y de la brutalidad del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación Reinhard, nombrada en honor a Heydrich, contó con Eichmann como enlace principal entre las diferentes oficinas de las SS, el SD y otros departamentos involucrados en las deportaciones. Su responsabilidad incluía la supervisión de la logística, el registro de la población judía, la planificación de transportes y la coordinación de las acciones que aseguraban que las víctimas llegaran a los campos de exterminio, donde la mayoría serían asesinadas pocas horas después de su arribo. Solo aquellos que podían desempeñar trabajo forzado o que eran considerados útiles de alguna manera lograban sobrevivir más allá de sus primeros días. Entre 1942 y 1944, Eichmann se consolidó como una de las figuras principales en la organización de las deportaciones masivas. Su trabajo incluía registrar la población judía en cada área destinada a ser deportada, supervisar la confiscación de propiedades y garantizar que los transportes se llevaran a cabo según la planificación establecida. La organización de los trenes que trasladaban a los judíos desde guetos como el de Varsovia hasta los campos de exterminio era parte de sus responsabilidades. Aunque estas tareas pudieran parecer a primera vista rutinarias o meramente administrativas, Eichmann conocía con precisión las implicaciones de sus actos. Los trenes conducían a la muerte sistemática de millones de personas. Un ejemplo especialmente revelador de su papel ocurrió en marzo de 1944, cuando Hitler ordenó la ocupación de Hungría en respuesta a planes secretos del gobierno húngaro de negociar la paz con los aliados. El país fue rápidamente sometido a administración directa alemana y Eichmann fue enviado inmediatamente a supervisar la región. Durante el período de autogobierno húngaro, los judíos locales habían permanecido en gran medida fuera del alcance directo del exterminio nazi. Sin embargo, bajo la ocupación alemana completa, aproximadamente 350.000 judíos se encontraban ahora en peligro inminente. Durante los 6 meses siguientes, Eichmann supervisó personalmente la implementación del Holocausto en Hungría. Durante el verano de 1944, Eichmann organizó trenes que transportaban hasta 3.000 judíos por día hacia Auschwitz, donde la mayoría serían asesinados en cámaras de gas. Para finales de ese verano, más de 400.000 judíos húngaros habían sido exterminados.
Aun cuando recibiera órdenes de detener las deportaciones, desobedeció y continuó organizando transportes durante algún tiempo. Entre otros crímenes, Eichmann también supervisó marchas forzadas de decenas de miles de judíos desde Budapest hasta Viena a inicios del invierno de 1944, consolidando su responsabilidad directa en las atrocidades cometidas en Hungría. El registro histórico deja constancia de la centralidad de Eichmann en la implementación sistemática de la solución final. Su papel no se limitaba a la ejecución de políticas, implicaba una planificación meticulosa, coordinación logística y supervisión directa de la maquinaria de exterminio. Desde la redacción de documentos en Wannsee hasta la supervisión de deportaciones y marchas forzadas, Eichmann se convirtió en uno de los principales actores en la materialización de las decisiones tomadas por la cúpula nazi. Su labor fue decisiva para la operación organizada que condujo al asesinato de millones de personas, demostrando cómo la burocracia y la administración podían convertirse en instrumentos de un genocidio sistemático. Incluso las acciones aparentemente rutinarias, como la coordinación de horarios de trenes o la gestión de registros poblacionales, se transformaron bajo su dirección en instrumentos letales. Eichmann sabía exactamente el destino que aguardaba a las personas transportadas en esos trenes y la consecuencia directa de cada acción que supervisaba. Su participación en Hungría en 1944 ilustra claramente cómo la burocracia y la planificación administrativa podían facilitar un genocidio a gran escala, desde la ocupación de un país hasta la ejecución masiva en campos de exterminio. De esta manera, Eichmann se formó parte de la maquinaria del Holocausto, un actor clave que conectaba la política genocida de la cúpula nazi con la implementación práctica en el terreno. Cada decisión, cada documento, cada tren organizado o marcha supervisada contribuyó a la sistematización de la muerte masiva de judíos europeos, transformando la administración del Tercer Reich en un mecanismo de exterminio efectivo y meticuloso. Caída del Reich, huida, captura y juicio de Eichmann. Hacia los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este y los aliados occidentales cruzaban el Rin, llegaron órdenes de detener la deportación de judíos húngaros hacia los campos de exterminio. Mientras muchos altos oficiales del Reich y comandantes de campos buscaban minimizar su responsabilidad ante la historia, Eichmann ignoró deliberadamente estas directrices. En las regiones bajo su control la deportación continuó, incluso cuando la derrota de Alemania era inminente y la guerra se encontraba en sus etapas finales. En los últimos días del conflicto se cree que Eichmann, desde Berlín, declaró ante un pequeño grupo de allegados que la eliminación de 5 millones de judíos europeos constituía un logro de guerra del cual se sentía orgulloso. Estas declaraciones refutan cualquier intento posterior de presentarse como un simple burócrata que cumplía órdenes superiores. Entre 1942 y 1945, aproximadamente 6 millones de judíos perecieron en Europa. Muchos murieron en pogromos o masacres locales, pero la mayoría fue deportada sistemáticamente a campos de exterminio notorios como Auschwitz y Birkenau. En estos lugares, los recién llegados eran en su gran mayoría gaseados en las horas posteriores a su arribo. Aquellos que lograban sobrevivir al primer contacto con los campos eran forzados a trabajar como mano de obra esclava, generalmente hasta morir en condiciones de explotación extrema. La solución final fue concebida y ejecutada deliberadamente. Eichmann se encontraba en el centro de esta maquinaria, involucrado en la organización logística, en la coordinación de deportaciones y en la supervisión de la implementación de la política genocida. A pesar de la magnitud de estas acciones, la guerra no se mantenía estática. Incluso mientras la solución final se ejecutaba, los aliados comenzaron a revertir la expansión alemana en Europa. Tras rápidas conquistas entre 1939 y 1941, el ejército alemán se estancó durante el invierno del 41 en el frente ruso. Al mismo tiempo, Estados Unidos ingresó formalmente a la guerra tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, reforzando el frente aliado con un poder militar adicional. Durante 1942, los aliados lograron asegurar el norte de África, expulsando a las fuerzas italianas y alemanas de Libia y Túnez. Este éxito abrió la puerta a la invasión del sur de Italia a través de Sicilia en 1943, marcando un cambio en el equilibrio estratégico de la guerra. En el frente oriental, la ciudad de Stalingrado fue escenario de intensos combates durante el otoño e invierno de 1942. La victoria soviética en esta batalla marcó el inicio del retroceso alemán hacia el oeste, llegando los soviéticos a Polonia a finales de 1944.
Paralelamente, los aliados occidentales abrieron un tercer frente en Europa Occidental con el desembarco en Francia en 1944. Estas acciones señalaron que los días del Tercer Reich estaban contados y que la derrota de Alemania era solo cuestión de tiempo. Con la certeza de la derrota, muchos oficiales comenzaron a destruir registros y documentos que evidenciaban su participación en el genocidio. En Budapest, Eichmann abandonó la ciudad a finales de diciembre de 1944, poco antes de que los soviéticos tomaran la capital húngara. Su destino lo llevó a Berlín, donde supervisó personalmente la eliminación de grandes volúmenes de documentación relacionada con las oficinas bajo su supervisión en años anteriores, especialmente aquellas vinculadas a la solución final y a su papel en ella. Sin embargo, estas acciones eran en gran medida inútiles. Mientras algunos oficiales podían intentar encubrir su responsabilidad, la participación directa de Eichmann en la planificación y ejecución del Holocausto era indiscutible y no podía borrarse. La primavera de 1945 marcó los últimos días del Tercer Reich. Berlín fue rodeada por las fuerzas soviéticas mientras los británicos y estadounidenses avanzaban desde el oeste. Adolf Hitler permaneció en la ciudad hasta su suicidio el 30 de abril de 1945, seguido de un día después por Joseph Goebbels, quien también se quitó la vida. Alemania se rindió oficialmente el 8 de mayo de 1945, estableciéndose este día como el Día de la Victoria en Europa. Para entonces, Eichmann ya se encontraba en Viena, viviendo con su familia bajo relativa seguridad, protegido por documentos falsificados que lo identificaban como Otto Eichmann. Durante los años inmediatamente posteriores, mientras los tribunales de crímenes de guerra de Nuremberg procesaban a figuras de alto rango como Hermann Göring, Rudolf Hess, Hans Frank y Albert Speer, Eichmann permaneció oculto en Alemania. Se trasladó entre distintas localidades rurales y urbanas, manteniendo múltiples identidades falsas. Observaba atentamente los juicios, conscientes de que individuos como Hans Frank, quien había administrado el gobierno general de Polonia y supervisado deportaciones masivas, eran juzgados y condenados. Frank fue declarado culpable y ejecutado en 1946, dejando claro que Eichmann enfrentaba un destino similar si era capturado. La década de 1940 fue testigo de la fuga de Eichmann hacia Italia y posteriormente hacia Argentina. Llegó a Buenos Aires en el verano de 1950, asumiendo la identidad de Ricardo Klement. Durante la década siguiente, vivió discretamente, evitando la detección mientras se mantenía al tanto de los avances de la justicia internacional. La vida de clandestinidad de Eichmann duró más de una década hasta que la operación del Mossad logró localizarlo y capturarlo, asegurando que finalmente enfrentara juicio por su papel central en la maquinaria de exterminio nazi. Mientras tanto, otros oficiales y líderes nazis comenzaron a enfrentar consecuencias de sus acciones incluso antes de que la guerra concluyera. Algunos intentaron esconder pruebas, destruir documentos y manipular registros para atenuar su responsabilidad, pero la magnitud de los crímenes y la evidencia acumulada hacía que la mayoría de estos intentos resultaran insuficientes. La evidencia sobre la participación de Eichmann era particularmente clara y su notoriedad creció a medida que los relatos de supervivientes y registros oficiales comenzaron a reconstruir la historia del Holocausto. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban en Europa, los documentos recuperados y los testimonios de sobrevivientes demostraron de manera incontrovertible la centralidad de Eichmann en el genocidio. Su traslado de Budapest a Berlín a finales de 1944 y la posterior supervisión de la destrucción de documentos no lograron ocultar su responsabilidad. La logística del transporte de millones de personas hacia los campos de exterminio, la planificación meticulosa de las deportaciones y la coordinación con otros líderes nazis consolidaron su papel como un actor clave en la implementación del plan genocida. Durante su vida en la clandestinidad, Eichmann permaneció al tanto de los juicios internacionales y los procesos legales en Nuremberg. Observó cómo sus superiores y compañeros de alto rango enfrentaban la justicia, comprendiendo que la captura y condena serían inevitables si caía en manos de las autoridades. Esto motivó su traslado constante dentro de Alemania y luego su fuga a Sudamérica, donde permaneció bajo identidades falsas durante varios años, evadiendo tanto a las fuerzas aliadas como a la justicia internacional. Finalmente, el seguimiento persistente del Mossad permitió localizarlo en Buenos Aires, poniendo fin a más de una década de anonimato y asegurando que su papel en el Holocausto no quedara impune. La captura de Eichmann representó la culminación de años de investigaciones y esfuerzos coordinados para llevar a uno de los principales responsables del genocidio ante la justicia, demostrando la persistencia de la memoria histórica
y la importancia de la rendición de cuentas incluso después de décadas. El Mossad, cuyo nombre se derivaba de la abreviatura hebrea para Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, había sido fundado el 13 de diciembre de 1949, apenas unos meses después de la proclamación del Estado de Israel. Desde sus comienzos, se concibió como una estructura central destinada a coordinar distintos departamentos de inteligencia y seguridad en la joven nación. Su objetivo principal en los primeros años fue recopilar información sobre antiguos dirigentes nazis que habían logrado escapar de la justicia tras la Segunda Guerra Mundial. Estos individuos responsables de crímenes atroces se encontraban ocultos en distintos puntos del mundo y su localización se convirtió en una prioridad para el naciente Estado de Israel. Durante la década de 1950 y hasta los primeros años de la de 1960, gran parte de las operaciones del Mossad se centraron en América del Sur, específicamente en Argentina. Este país, con una significativa comunidad de origen alemán, había servido como refugio para muchos de los que habían formado parte del régimen nazi. Fue en este contexto que Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos de la solución final, se convirtió en el objetivo central de las investigaciones israelíes 15 años después del final del conflicto mundial. La información sobre su paradero fue proporcionada en gran parte por Seymour Wiesenthal, el célebre cazador de nazis, quien había logrado localizar la residencia de la familia de Eichmann en Buenos Aires, en la calle Garibaldi. Para llevar a cabo la operación de captura, el Mossad desplegó a 5 de sus agentes más experimentados bajo el liderazgo de Shimon Ben Aaron a comienzos de 1960. Este equipo ingresó en Argentina con identidades falsas, adoptando un perfil completamente encubierto. Tras semanas de vigilancia y recopilación de datos, lograron confirmar que Eichmann vivía bajo el nombre de Ricardo Clement. Paralelamente, los agentes seguían de cerca a Josef Mengele, el infame médico de las SS, que había realizado experimentos inhumanos en Auschwitz y que también residía en Argentina desde finales de los años 50. El plan inicial contemplaba la detención de ambos, aunque los resultados diferirían según el objetivo. La misión para capturar a Eichmann culminó el 11 de mayo de 1960. Tras varios días de observación, 3 de los agentes se acercaron a su domicilio, lo redujeron y lo trasladaron a una casa segura, donde permaneció bajo custodia mientras se confirmaba su identidad. Mengele, por su parte, ya había recibido información sobre la operación y logró huir hacia Brasil, donde permanecería prófugo hasta su muerte en 1979. La actuación del Mossad en Argentina constituyó una violación de la soberanía del país, ya que la operación se llevó a cabo sin autorización oficial. Por esta razón, los agentes permanecieron en silencio durante varios días, asegurándose de confirmar la identidad de Eichmann antes de trasladarlo fuera del país. El traslado fuera de Argentina se realizó de manera clandestina. Eichmann fue sedado y trasladado a bordo de un vuelo comercial disfrazado como agente de vuelo. El 22 de mayo de 1960, 11 días después de su captura, llegó a Israel. Allí, el primer ministro David Ben-Gurion anunció al mundo que uno de los criminales de guerra nazis más notorios había sido finalmente detenido. La noticia generó reacciones diversas. Mientras el gobierno argentino protestó por la violación de su territorio, varios países occidentales, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, observaron con atención el proceso judicial, preocupados por las revelaciones que Eichmann podría hacer sobre antiguos nazis que habían colaborado con potencias occidentales durante la Guerra Fría. El juicio de Eichmann comenzó el 11 de abril de 1961 y se prolongó hasta el 15 de diciembre del mismo año, casi 8 meses de intenso proceso judicial. Durante este tiempo, Eichmann fue interrogado diariamente. La fiscalía contrastó sus declaraciones con documentos oficiales y evidencia recopilada durante la guerra, buscando determinar la veracidad de sus afirmaciones. En una estrategia sorprendente, Eichmann aseguró que no era antisemita, alegó no haber leído nunca Mein Kampf de Hitler ni los protocolos de los sabios de Sion, textos emblemáticos del antisemitismo de la época. Además, afirmó que no compartía muchas de las opiniones expresadas en publicaciones nazis, como Der Stürmer. Eichmann también afirmó haber mostrado interés por la cultura judía. Señaló que había sido lector de la Enciclopedia Judaica y de El Estado Judío, obra de Theodor Herzl, que promovía la creación de un Estado para los judíos europeos. Esta declaración resultó paradójica, considerando que Eichmann había sido uno de los responsables de la organización sistemática del exterminio de millones de judíos. Durante el juicio, insistió en presentarse como un funcionario simplemente que estaba cumpliendo órdenes de sus superiores sin responsabilidad directa en los asesinatos masivos.
Negó haber supervisado personalmente la deportación de judíos a los campos de exterminio y sostuvo que su papel se limitaba al transporte de personas de un lugar a otro bajo las órdenes que recibía de un Estado totalitario. Aún así, admitió tener conocimiento de los asesinatos que se llevaban a cabo en los campos. Relató que al recibir información sobre el funcionamiento de las cámaras de gas, se sintió horrorizado y afectado emocionalmente. En una ocasión, testificó que había visitado un campo de concentración, pero que no había mirado dentro de las cámaras mientras escuchaba los gritos de las víctimas. Según sus propias palabras, la experiencia lo había marcado y a partir de ese momento trató de evitar presenciar directamente los crímenes, aunque continuó cumpliendo sus responsabilidades en la organización de los transportes hacia los campos de exterminio. La defensa, basada en su supuesta obediencia y en su rol burocrático, no logró convencer a los presentes. La Fiscalía presentó cientos de documentos oficiales que implicaban directamente a Eichmann en la planificación de la solución final y en la ejecución de las deportaciones masivas. Más de 100 testigos fueron llamados a declarar, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto o personas que habían tratado con Eichmann durante la guerra. Estos testimonios permitieron reconstruir su implicación directa en la maquinaria del genocidio, evidenciando que a pesar de sus intentos por presentarse como un simple burócrata, desempeñó un papel central en la organización y ejecución de los crímenes nazis. Durante los meses del juicio, los detalles de la vida de Eichmann y de su participación en la estructura del Tercer Reich fueron expuestos con precisión. Se mostraron documentos que probaban su coordinación de deportaciones, sus comunicaciones con otros oficiales nazis y su participación en reuniones donde se discutían estrategias de exterminio. Cada testimonio y cada evidencia contribuyeron a construir un panorama exhaustivo de su responsabilidad directa en la muerte de millones de personas. Al finalizar el juicio, el papel de Eichmann quedó claramente establecido como el de un funcionario esencial en la implementación de la solución final. Su defensa, basada en la obediencia a órdenes y en su presunta afinidad con la cultura judía, no pudo ocultar la magnitud de los crímenes cometidos bajo su supervisión. La operación del Mossad y el posterior juicio marcaron un hito en la historia del derecho internacional al traer ante la justicia a uno de los criminales nazis más notorios y al demostrar la capacidad de los estados para perseguir a responsables de genocidios, incluso décadas después de los hechos. Diversos documentos y testimonios escritos de oficiales nazis que se encontraban detenidos en Alemania fueron introducidos como prueba central durante el juicio de Adolf Eichmann, con el objetivo de demostrar su participación activa y determinante en la concepción, planificación y ejecución de la solución final, así como en la organización sistemática de los mecanismos del Holocausto. Estos testimonios revelaron la amplitud del papel que Eichmann desempeñó dentro del aparato nazi, destacando su capacidad para coordinar deportaciones masivas, supervisar registros detallados de población y planificar operaciones de exterminio a gran escala. A pesar de la magnitud de la evidencia presentada en su contra, Eichmann persistió en declarar su inocencia. Argumentaba que únicamente había seguido órdenes superiores y que no había sido responsable directo de la formulación de políticas ni de la decisión de cometer genocidio, limitándose a ejecutar instrucciones ya definidas por otros funcionarios del régimen. Rechazó admitir culpabilidad alguna y cualquier manifestación de remordimiento se restringió a expresar preocupación personal por los acontecimientos ocurridos, sin reconocer responsabilidad directa por los crímenes cometidos. Los fiscales, sin embargo, no encontraron convincente su testimonio. El 12 de diciembre de 1961, Eichmann fue condenado a muerte por ahorcamiento, marcando un hecho sin precedentes en la historia judicial de Israel, ya que representó la primera y única vez que se aplicó la pena capital dentro del país. Eichmann no aceptó la sentencia sin resistencia, y su equipo legal presentó un recurso ante la Corte Suprema de Israel, el Beit HaMishpat Ha'elyon. En su apelación, los abogados de Eichmann buscaban invalidar el juicio no discutiendo los hechos ni los crímenes que él había cometido, sino cuestionando la jurisdicción del Estado de Israel para juzgarlo por delitos perpetrados en Europa y años atrás. Este enfoque reveló la debilidad de la defensa, que se veía obligada a apoyarse en tecnicismos legales como último recurso, dado que no existía argumento material que pudiera exonerar a Eichmann de su responsabilidad. Los 5 jueces que integraban la Corte Suprema analizaron la apelación y rechazaron de manera contundente los argumentos presentados, desestimando el recurso a finales de marzo del 62. Los últimos intentos desesperados de Eichmann para evitar la ejecución incluyeron solicitudes de extradición a Alemania Occidental, donde probablemente habría enfrentado una cadena perpetua
en lugar de la pena de muerte, y peticiones de clemencia al presidente israelí Yitzhak Ben-Shir. Ninguna de estas gestiones tuvo éxito. Finalmente, a finales de mayo del 62, las autoridades confirmaron de manera definitiva que la ejecución se llevaría a cabo. Su esposa Vera recibió autorización para viajar a Israel y visitarlo por última vez a finales de abril de 1962, cumpliendo así con la posibilidad de un último encuentro familiar antes de la sentencia definitiva. La ejecución se llevó a cabo el 1 de junio de 1962, apenas unas horas después de que se notificara la denegación de las últimas apelaciones de clemencia. Eichmann fue ahorcado en la prisión de Ramla, ubicada en el centro de Israel, en presencia de un reducido grupo de funcionarios, oficiales de justicia y algunos periodistas, quienes fueron testigos del procedimiento con el objetivo de informar al público internacional que había seguido con atención el desarrollo del caso durante más de 2 años. La ejecución contó además con la asistencia de un ministro religioso, William Lovell Hall, quien estuvo presente para acompañar espiritualmente a Eichmann en sus últimos momentos. De acuerdo con el biógrafo contemporáneo David Cesarini, las últimas palabras de Eichmann reflejaron un vínculo personal con Alemania, Argentina y Austria, así como con su familia y amigos. En ellas expresó que estaba listo para enfrentar su destino y que confiaba en reencontrarse con sus seres queridos, concluyendo con una afirmación de fe en Dios. Para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de culto macabro o punto de referencia para simpatizantes del nazismo, el Estado de Israel decidió cremar el cuerpo de Eichmann y dispersar discretamente sus cenizas en el mar Mediterráneo. El juicio y la ejecución de Eichmann atrajeron un intenso debate internacional que se intensificó tras la publicación en 1963 del libro de la filósofa y teórica política Hannah Arendt, quien había nacido en Alemania en una familia judía y había emigrado a Estados Unidos en 1941 para escapar del nazismo. Arendt cubrió el juicio para el New Yorker y más tarde recopiló sus observaciones en la obra Eichmann en Jerusalén, subtitulada Un informe sobre la banalidad del mal. En este trabajo, Arendt describió a Eichmann como un individuo común, un burócrata meticuloso y carente de imaginación, cuya participación en atrocidades masivas ejemplificaba cómo el mal podía manifestarse en actos administrativos sin la necesidad de motivaciones ideológicas profundas. Su descripción generó controversia inmediata y atrajo críticas tanto de académicos como de juristas contemporáneos, incluyendo al lituano Jacob Robinson, quien escribió Y los torcidos serán enderezados, un análisis punto por punto que objetaba las conclusiones de Arendt sobre el juicio, los crímenes de Eichmann y su caracterización de la banalidad del mal. La figura de Adolf Eichmann ocupaba un lugar central al estudiar la estructura del Holocausto y la ejecución de la política genocida nazi. Aunque no alcanzó la notoriedad de líderes como Adolf Hitler, Joseph Goebbels o Hermann Göring, su rol fue fundamental en la coordinación, planificación y ejecución del asesinato sistemático del pueblo judío. Como oficial de alto rango en los servicios de seguridad nazis, Eichmann demostró habilidades excepcionales en la organización de deportaciones masivas, manteniendo registros precisos sobre millones de personas y supervisando la logística que permitiría que el régimen implementara políticas de exterminio con eficiencia burocrática. Eichmann participó activamente en proyectos como el Plan Madagascar, un esquema ideado por los nazis para trasladar a millones de judíos europeos a la isla africana, donde serían confinados en condiciones de extrema severidad, como una especie de prisión al aire libre. Además, redactó memorandos claves sobre la implementación de estas políticas, consolidándose como una figura central en la gestión de la cuestión judía hacia 1940. Su involucramiento aumentó con la organización de la Conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde se adoptó formalmente la solución final como política del Estado alemán, marcando el inicio de la deportación sistemática de judíos a campos de concentración y exterminio en Europa Central y Oriental. En estos lugares, la gran mayoría de los deportados era asesinada mediante gaseamiento poco después de su llegada, demostrando el carácter planificado y meticuloso del genocidio. El papel de Eichmann alcanzó su máxima expresión durante la ocupación de Hungría en 1944. En apenas 6 meses, entre la primavera y el otoño de ese año, lideró un programa de exterminio que resultó en la muerte de más de la mitad de los 750.000 judíos del país mediante asesinatos en campos de concentración y marchas forzadas de la muerte. Durante este periodo, su falta de remordimiento quedó manifiesta, evidenciando la frialdad con la que ejecutaba decisiones de consecuencias mortales masivas. A diferencia de otros líderes nazis,
Eichmann no fue identificado de manera inmediata como objetivo prioritario por los aliados tras la caída de Alemania en 1945. Aunque inicialmente fue capturado, no fue adecuadamente custodiado ni identificado como una figura central del régimen, lo que le permitió escapar y pasar varios años en la clandestinidad, primero en Europa y luego en América del Sur. Incluso durante los juicios de Nuremberg, algunos funcionarios estadounidenses desconocían su identidad y relevancia, como se evidencia en una anotación que preguntaba quién era Eichmann, demostrando la relativa ignorancia sobre uno de los principales ejecutores del Holocausto. No obstante, esta invisibilidad temporal se disipó con el tiempo. Tras años de búsqueda, los servicios de inteligencia de Israel localizaron a Eichmann y lo capturaron 15 años después de la guerra, conduciéndolo a juicio en Jerusalén en 1961. Durante el proceso intentó retratarse como un administrador obediente que simplemente cumplía órdenes y no formulaba ni dirigía políticas estatales. Esta narrativa se convirtió en la base de la interpretación de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Sin embargo, los hechos demostraron que Eichmann estuvo involucrado en cada fase de la solución final y que desempeñó un papel indispensable en la ejecución del genocidio. El juicio de Eichmann, su condena y su ejecución resultaron en una atención mediática internacional sin precedentes. Su caso se convirtió en uno de los más examinados y debatidos entre los responsables del régimen nazi y del Holocausto, marcando un hito en la historia judicial y política de Israel, así como en la memoria histórica global. A pesar de sus intentos de presentarse como un burócrata sin implicaciones directas en los crímenes, la evidencia y los testimonios demostraron claramente que Adolf Eichmann fue uno de los arquitectos principales de la solución final, consolidando su lugar como figura central en la perpetración del genocidio más sistemático y organizado de la historia moderna. ¿Cómo puede un burócrata siguiendo órdenes convertirse en parte de un genocidio sistemático? Te leemos en los comentarios.